Ok, bueno. Hola, hola, bienvenidos a esto. Una vez más, esto es de Venezuela para el mundo, donde vamos a estar conversando el día de hoy con Ángela Barrios, quien es una psicoterapeuta corporal, sí, psicoterapeuta corporal, psicóloga, especialista en arte y salud, doctora y tiene una especialización en danza, movimiento, terapia. Así que bueno, vamos a esperar porque nuestra compañera Ángela se una. Mientras tanto voy a irles platicando un poco de todo lo que se va a tratar esta entrevista. Vamos a hablar un poco de los temas primordiales para, para poder llevar a cabo toda esta terapia, este tipo de la danza, movimiento, terapia. Vamos a estar hablando también un poco de su proyector y de sus proyectos que me ha contado que tiene un proyecto súper bueno que está en camino. Entonces, bueno, vamos a escucharla un poco. Vamos a mandarle la invitación. Creo que ya se unió. A ver, no se ha unido todavía. Así que bueno, vamos a esperar mientras se une. Vamos a continuar hablando de, ¿por qué no?, de Venezuela para el mundo. Venezuela para el mundo nace como una iniciativa de mostrar los talentos venezolanos que actualmente se están llevando a cabo. Hola Meli, te estoy viendo. Que nace a partir de que necesitamos que los talentos venezolanos sean reconocidos en donde sea que estemos. Entonces, creo que, hola Nisa, creo que a partir de ahí nace esto que es de Venezuela para el mundo. Anteriormente entrevistamos a Rafael José, que es un gran amigo mío y de la familia, que él realmente nos ha estado apoyando bastante y con todos sus proyectos. De hecho, el 1 de diciembre fue la apertura de su sala cultural, vamos a llamarla así, de su sala cultural. Y también está colaborando con las personas de elbubulú.net y está colaborando también con lo que es Se Baila Danza Tradicional Venezolana. Ok, ya se acaba de unir nuestra amiga Ángela, así que vamos a mandarle la invitación. A ver, se envíate por favor invitación. Ya. Voy a moverme un poco, súper cerca la cosa. Ay, no puedo invitarla, por alguna razón no puedo invitarla. ¿Por qué? A ver. Wow. Angelita, si me estás escuchando, porfa, debe salirte una notificación que dice enviar solicitud para participar en el en vivo. Si puedes enviármela tú, porfa. Ok. Si no, vamos a cerrar este en vivo y lo hacemos en... A ver, por si acaso. Voy a contactarme con mi compañera a ver qué es lo que ha pasado. A ver. Sigo intentando. Pero no se puede. ¿Por qué? Alguien que me explique Instagram, ¿por qué no puedo? A ver, Instagram, no me falles. Mira, aquí hice una presentación muy bonita. A ver. No puedo. Ok, aquí está. A ver, estamos esperando porque nuestra doctora Ángela, nuestra psicóloga, se conecte. Ahí está, Angelita, te Hola. veo. Hola, ¿cómo estás? Ya va, casi no te escucho, déjame buscar algo. Ok, no te preocupes. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Bien, mi bella, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios, todo chévere, fluyendo.
Qué bueno, mi vida. Siempre me acordaré de tu pelo largo, donando tu pelo largo. Ay, qué lindo. Yo tampoco lo olvido, yo creo que fue una de las mejores experiencias que he tenido. Sí, mi amor. Era increíble que te dejabas crecer el pelo para donarlo. Sí, y además de que estaba súper chiquita. Y la primera vez que lo hice ni siquiera estaba en Venezuela. Fue súper loco Sí. todo. Estabas en Argentina, ¿no? Sí, sí, estaba contigo precisamente. Sí. Ay, Ay, Dios. Bueno, Angelita, vamos a iniciar con esta entrevista. Cuéntanos de tu trayectoria, en dónde estudiaste, cómo llegaste a la psicología, a la psicoterapia. Cuéntame. sí. Bueno, mi amor, sabes, yo soy de Maracaibo y vine a estudiar psicología en la UCB. Simultáneamente a estudiar psicología en la UCB, participé en dos experiencias que fueron muy importantes para mí. Una que fue un colectivo, una cooperativa estudiantil que se llama Caicachí, en la que inventamos muchas cosas maravillosas. Empecé a vincularme al tema de la salud con esa experiencia a través del tema de la alimentación, y simultáneamente participé en un grupo que fue el grupo que fundó la Trapatiesta, un grupo de danza, de música y danza tradicional venezolana. Entonces yo, digamos, ahí tuve como, yo siento que viví tres procesos, todos vinculados, pero que estaban de alguna manera cada uno en su lugar. Y, y cuando me gradué, tuve la necesidad de seguir vinculada tanto a la danza como a esas experiencias comunitarias, sociales. Siempre fue eso como lo que más me llamaba la atención. Y de hecho, cuando yo me gradué, yo me dediqué al principio fue a hacer investigación en danza con pueblos indígenas. Yo quería dedicarme solo a la danza, pero bueno, no fue posible. Desempolvé el título de psicóloga y empecé a trabajar, pues. Yo me quería dedicar a la danza. Y bueno, finalmente siempre tuve el interés de relacionar la danza y la psicología, pues. Eso siempre estuvo ahí. Yo también, tanto esas tres experiencias de danza, Caicachí, que se llamaba la cooperativa, y la psicología, yo ahí hice unas amistades, unas amigas que, bueno, que hicimos esas tres cosas juntos. Y siempre nos interesó mucho relacionar el arte y la salud y sobre todo la danza, pues. En algún momento yo empecé a trabajar, trabajé en una comunidad terapéutica, trabajé en distintas áreas de la psicología. Y en la parte clínica trabajé en una comunidad terapéutica, después trabajé en un ambulatorio y también un centro de atención para personas con adicciones. Todo el tiempo era el tema de las adicciones. Y ahí siempre, desde la experiencia mía como terapeuta, era siempre vinculada a las artes. De hecho, yo llevaba a todos mis amigos de las artes, la danza, a los centros de tratamiento y siempre alguna actividad se hacía. De hecho, llegó un momento que ellos Lindo. incorporaron a las artes como forma de tratamiento a las personas adictas, sobre todo en el nivel de hospital día, porque ya ahí ya yo me había ganado un espacio y bueno, ellos como que se atrevían cada vez a hacer más cosas. Pero era, vamos a decir, era como autodidáctico, porque yo no había estudiado eso. Después de un tiempo, me reencuentro con mis amigas Irene y Adriana y Gloria y decidimos hacer un grupo. Mucho antes yo hice una especialización en dinámica de grupo en la UCB, mucho antes. Simultáneamente trabajo con la comunidad terapéutica y los centros estos de tratamiento. Y en la Exacto. especialización de la UCB, yo tuve la posibilidad de conocer mucha gente, tanto de la biodanza, del psicodrama. O sea, fue mi primer contacto, vamos a decir, más directamente con las áreas que vincularan el arte y la salud. Y ahí empecé un proceso también con la danza terapia, con Margarita Méndez. Empecé con unos talleres con ella, empecé a hacer biodanza, conocí como muchas formas de trabajo. Y luego ahí empezó mi formación de la psicoterapia corporal. Yo empecé porque yo conocí una persona que se llama Gloria Sardiña, que ella era discípula de Alexander Lowen. Alexander Lowen era el creador de una forma de psicoterapia que se llama análisis bioenergético. Yo estuve como 2 años y medio formándome, llegué a ser como su cofacilitadora. Y bueno, después seguí, ella vivía en Nueva York, ella se fue, yo seguí mi cosa de mi trabajo y tal. Y bueno, yo trabajé en varias áreas y luego tuve la oportunidad con este grupo de Irene y Adriana de relacionarme
como autodidácticamente, y nosotras investigábamos sobre la conexión del arte y la psicología, y ahí descubrimos a la danza movimiento, la danza terapia y el movimiento auténtico. Después yo, simultáneamente a esa experiencia, trabajé yo desarrollé un proyecto del arte en el sistema público de salud. Con ese proyecto después tuve la posibilidad de concursar y irme a la Argentina a estudiar danza, movimiento, terapia. Ahí fue que tú estuviste, yo estaba estudiando danza, movimiento, terapia, y bueno, te estoy haciendo un resumen de mi historia porque de verdad que todo ese tiempo estudié muchas cosas vinculadas a los trabajos que iba haciendo. Pero cuando estuve en la Argentina tuve la oportunidad de ver muchísima gente haciendo cosas de distintas formas, incorporando no solo el tema de la psicoterapia, todo el tema de lo que llaman la educación somática, todo el tema de mucha gente involucrada en la conexión de arte, cuerpo y salud. Eran muchísimas experiencias. Yo hice una investigación que yo llamo una investigación-acción y me metí en varias experiencias para aprender no solo qué era, sino cómo lo hacían. Y al regresar a Venezuela, le propuse a la universidad crear el área, porque hay muchas diferencias, y eso después lo podemos conversar, entre lo que pasaba en Venezuela, lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en un país como Argentina o Brasil, en donde los temas de salud mental están más relacionados con gente distinta. O sea, no es solo con los profesionales de la psicología o la psiquiatría, sino que en esos países se dan muchos espacios de participación de mucha gente, incluyendo los artistas o la gente que, digamos, viene de otras áreas, de la antropología, de la sociología, de la educación. Entonces, eso me permitió a mí mirar que era posible, pero también entender que en Venezuela era distinto. Entonces vine, yo soy docente de la Universidad de las Artes de Venezuela, y les propuse un posgrado, un diplomado primero, después ellos dijeron que era un posgrado, y arrancamos con un posgrado que se llama es un programa de formación avanzada en artes y culturas del sur, dentro del cual se insertó una línea de investigación en arte y salud, y es una especialización en arte y salud. Entonces yo he estado y diseñamos una cátedra libre, eso lo diseñé en Argentina para el regreso a Venezuela. Y diseñamos, yo le quiero mandar un saludo, de verdad que para mí fue muy importante ese viaje a la Argentina, las profes, las maestras que conocí, todas bellas. Y bueno, en la Argentina diseñamos la cátedra libre, los primeros papeles de trabajo. Yo estudié danza, movimiento, terapia, y una de las materias se llama gestión interdisciplinaridad en danza, movimiento, terapia. Y yo le decía que las condiciones de Venezuela no eran las de Argentina y que nosotros teníamos que ir creando condiciones para hacer esto, pues. Y diseñamos la cátedra libre como una primera estrategia. Y muchos años después fue que logré que la aprobaran y el posgrado, todo, y ahora está todo andando, y bueno, ahora estamos justo ahí viendo cómo se desarrollan todas estas áreas desde el punto de vista de la formación académica, porque en Venezuela siempre han habido experiencias. Lo que pasa es que no tienen tanta fuerza como en la Argentina, pues. Exacto. Siempre hay ciertas similitudes, pero también hay ciertas diferencias. Sí, mi amor, sí, hay bastantes diferencias. Okay. Sobre todo porque el tema de la salud mental en Venezuela, yo he hecho un trabajo por muchos años para que se valore la importancia de la salud mental desde una perspectiva no patologizadora, no medicalizadora, sin negar eso, sin negar las patologías, sin negar la necesidad de esas disciplinas, sino más bien incorporando pues a esta diversidad de actores que pueden estar apoyando en redes de apoyo en la salud mental. En la Argentina funciona mucho así, en Brasil también. Importante, es súper importante saberlo. Sí. Bueno, vamos con la otra pregunta. ¿En qué consiste y qué es la psicoterapia corporal? Vamos a ver qué nos puedes decir de eso. Sí. A ver. Yo, fíjate que como lo voy a conectar un poco con el título, ¿no? Y de una vez me voy a adelantar un poquito. Porque la psicoterapia corporal y la danza movimiento terapia tienen en común que ambas son psicoterapias, son formas de psicoterapia. Y ambas tienen en común la importancia que le dan al cuerpo y la concepción que tienen del cuerpo. Y tienen en común el origen. El origen fundamentalmente, las psicoterapias dependen de las escuelas psicológicas que digamos que les hayan permeado y que se valore como prioridad.
desde el punto de vista occidental, la mayoría de las escuelas psicológicas nacen en Estados Unidos y en Europa, pues eso es digamos, como escuelas psicológicas que vienen más desde el punto de vista de un momento, digamos, cuando se despliega la importancia de la ciencia para el mundo occidental, nacen ellas como escuelas psicológicas. Ok. Dentro de las escuelas psicológicas está el psicoanálisis. Yo te voy a hacer eso rapidito así porque este tema es muy complejo y es muy amplio, pero no lo quiero hacer tan pesado. Entonces, la idea de ver que ambas, la psicoterapia corporal y la danza movimiento terapia, uno son psicoterapias, dos le dan mucha importancia al cuerpo. Y lo que ellas dicen es que no hay separación entre la mente, cuerpo y emoción, sino que dicen todo es una unidad. Ellas tienen en común la influencia que tuvo el psicoanálisis en el surgimiento de estas formas de psicoterapia. Porque hasta ahora, hasta ese momento, cuando ellas nacen, la idea de la psicología prevalecía mucho el estudio de la mente, de la memoria, de la percepción, porque la psicología tenía mucha necesidad de ser ciencia. Entonces, para hacer ciencia, ya se distanció de todas las otras áreas que les desviaban de la visión de lo objetivo, lo objetivable. Ok. En ese momento, cuando nace el psicoanálisis, que es una corriente psicológica, una escuela psicológica, estas psicoterapias encuentran en el psicoanálisis una importante antecedente. Porque el psicoanálisis, Freud, el creador del psicoanálisis, una de las cosas que él decía es que el yo es corporal. Es decir, él partía de una visión de que no hay separación entre la mente, el cuerpo y la emoción. No. Hace toda una teoría sobre el inconsciente y explica todo eso, y él tiene unos discípulos. Entre los discípulos que él tiene, hay unos discípulos que le dan tanta importancia al cuerpo como a otras explicaciones a las que él le daba, digamos, al tema de la psicoterapia. Él propone el tema del inconsciente y lo que dice es que en el cuerpo está el inconsciente. Ellos parten de que el cuerpo es la memoria, es la historia de la persona. En el cuerpo está el registro de tu historia, que por tanto no hay la mente, la integración cuerpo-mente es también la integración de esos aspectos de la historia, que pueden ser también aspectos duros de digerir, traumáticos, y el inconsciente ahí aparece como un tema muy importante de valorar. Entonces, en ambos casos, hay discípulos que de alguna manera desencadenan distintas líneas de trabajo. El psicoanálisis es todo un campo de conocimiento muy grande, así como la escuela de psicología, pero Freud tiene un discípulo que se queda desarrollando las teorías de Freud, pero se queda mucho más interesado en entender cómo es que en el cuerpo está la historia de la persona, cómo es que el cuerpo de la persona es la memoria viva digamos, de sus traumas, de sus conflictos psicológicos. Y él dice, no solo es que la integración de la cuerpo-mente es una unidad, sino que él dice, no solo en el cuerpo está la historia de la persona, sino que él dice que lo que la persona reprime, que eso lo decía Freud, tiene que ver con aspectos de la sexualidad. Eso después yo te puedo contar eso, porque eso también es toda una reflexión que surgió. Y dice, en la historia de la persona están los aspectos reprimidos, y eso se convierte para Wilhelm Reich, que es el discípulo de Freud, se convierte en contracturas musculares, o sea que las cosas traumáticas no solo están en la psique, no solo están en la mente, sino que se convierten en contracturas musculares. Por lo tanto, cuando él habla del conflicto, él dice en el cuerpo también está el registro, en la memoria física de ese cuerpo está el conflicto. Y él desarrolla unas teorías interesantísimas. Él fue un personaje muy polémico. Él murió en la cárcel, a él le quemaron los libros, él huyó de la Europa fascista, se fue a Estados Unidos y con sus teorías, le tildaron, fue un psicoanalista marxista. Lo persiguieron mucho. Murió finalmente en el año 57 en la cárcel. Ese es un personaje después que podemos hablar de él. Y él, como que él generó una escuela, él generó mucha escuela, y uno de sus principales discípulos es Alexander Lowen. Y ya yo te hablé de Gloria Sardiña, que era paciente y estudiante de Lowen. Entonces yo me formé por esa vía. Pero todas esas teorías son muchas. Dentro de la psicoterapia corporal hay muchas maneras de trabajar. Muchas. Yo conocí muchas. Lo que pasa es que en particular le hago honor a esa por la relación que tiene
con esta línea de Logan, que es un gran discípulo de este personaje que para mí fue muy maravilloso. En el caso de la danza movimiento, eso dialoga con las artes, que la psicoterapia corporal no necesariamente dialoga con las artes. ¿Ves? Entonces es una forma de psicoterapia que le da también mucho valor a todo esto que ya te expliqué, pero le da como elemento agregado que la construyeron bailarinas. En cambio, la psicoterapia corporal viene de la medicina, del psicoanálisis más directamente. Exacto, Por lo menos más de la línea de la que yo te estoy hablando, porque hay muchas formas de entender la psicoterapia corporal. Yo te estoy hablando de una línea que tiene mucho más influencia de los psicoanalistas, pero hay otras que tuvieron influencia de la Gestalt, de otras corrientes psicológicas. La danza movimiento terapia nace de bailarinas que a partir de la Segunda Guerra Mundial son llamadas, o digamos, están viviendo todos los duelos que tienen que ver con una guerra, pues una guerra muy fuerte que devastó, digamos, a esos países. Y estas bailarinas hay como una sincronía y una que se inserta en un hospital psiquiátrico y empieza a apoyar a los psicólogos, a los psiquiatras que estaban trabajando en los hospitales y se dan cuenta del poder que tiene la danza. Claro. Y también en estudios con otras bailarinas, entonces hay una simultaneidad. Esto en el mundo occidental, te estoy contando todo desde el punto de vista de lo que pasó en Occidente. Perfecto. En América Latina y en otros países, digamos, pasaron otras cosas, porque todas estas teorías tienen que ver con una concepción de la cultura. Y la cultura occidental, de la cual parten estos psicoanalistas o estas bailarinas, terminaron siendo una cultura que tenían que resolver conflictos que había creado la propia cultura. Esta cosa de la cosa represiva, conservadora, los conflictos de una guerra. O sea, estos fueron alternativas frente a una conflictividad de esa población. Nosotros creamos otras. Nosotras tenemos otras historias. Nosotros nuestros conflictos los resolvimos también de otra manera. Igual ahí habría que ver, por ejemplo, como la importancia que tiene la danza. Lo relaciono con la entrevista que hiciste antes, ¿sí? Que él es bailarín de danza tradicional, ¿sí? Sí. Y yo digo, bueno, todo lo que es la danza tradicional en los pueblos fueron formas también de atender sus conflictos. Entonces, bueno, ahí pudiéramos decir que la danza movimiento terapia, aunque nace en Europa y en Estados Unidos, en nuestros pueblos también hay otras formas de entender la danza como terapéutica. Lo que pasa es que no se le llama danza terapéutica, pero para la gente tiene un efecto muy sanador. Exacto, muy importante. Yo recuerdo cuando yo bailaba y yo me sentía libre, grande, era impresionante, porque la danza tiene esa capacidad de hacerte llegar a más personas a las que uno piensa que puede llegar y de expresarse muchísimo mejor de lo que uno se puede expresar con palabras o con gestos. Entonces, yo por esta parte me parece que la danza es excelente para liberar tensiones y todo ese tipo de cosas. Y tú le preguntas a muchas personas que bailan y lo que cuentan tiene que ver como la recuperación de la vitalidad, con la recuperación de la conexión con la vida. O sea, los pueblos han usado siempre la danza para conectarse con la vida, inclusive para elaborar lo traumático. No es para negar lo traumático, es para elaborarlo. Por eso yo decía, bueno, yo siempre les digo, tengo una buena y una mala noticia, porque los pueblos colonizados bailaban. Es decir, que en medio no hay mayor sufrimiento que ser un objeto maltratado, ¿sí? Violentado, ¿verdad? Una persona que fue esclavizada, yo creo que ese es el máximo nivel de sufrimiento que puede haber. Sin embargo, esos pueblos bailaban y bailaban y bailaban a pesar de todo el sufrimiento, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, así como Occidente tiene una historia, nosotros también tenemos una historia. Y nosotros tenemos una historia de reivindicación del cuerpo, de la integración del cuerpo, mente y la emoción. O sea, que todas estas construcciones culturales, de esto que hablamos de danza-movimiento, terapia, psicoterapia corporal, son conceptos construidos en Occidente, pero que en nuestros mundos otros también hay otras categorías que quizás no tienen nombres específicos, pero que tienen que ver con esas mismas vivencias, con esa vivencia de reconectarte con la vida, con la vitalidad, con las ganas de seguir para adelante y disfrutarla, ¿verdad? Claro, de verdad que sí, de verdad que sí. Concuerdo completamente. La danza tiene muchos aspectos que le sacan a uno lo más bonito
sacan lo mejor de uno. Bueno, Ahora, vamos a... ahí yo entonces voy a agregarte entonces, o me preguntas, tú me ibas a preguntar, mami, si quieres, No, pregúntame no, tú. si quieres sigue hablando, yo no tengo problema. Porque ahí me conecto con algo que entonces, como estamos viendo las cosas que, no son, que les son comunes, porque digo, tratando de hacerlo sencillo, ¿eh? Ajá, Vimos las cosas que son comunes, tanto entre ellas como formas de psicoterapia, pero también con las formas que otros pueblos crean y otras culturas crean para hablar del bienestar, el buen vivir, ¿verdad? Porque la psicoterapia y la danza movimiento terapia son fórmulas que los occidentales crearon para atender sus propios conflictos, pero otros pueblos también diseñan otras formas, ¿sí? Muchas formas de psicoterapia corporal están inspiradas también en saberes ancestrales de otros pueblos, fíjate ahí, por eso es que es importante. Porque entonces, exacto. aunque esto pareciera que se creó en Occidente, cuando uno descubre que muchas de estas personas que inventaron estos métodos, técnicas o formas de abordaje terapéutico, tuvieron inspiraciones en otras culturas. Entonces, por ejemplo, vemos cómo algunas terapias corporales ancestrales influyeron, por ejemplo, en los estudios de técnicas de otras técnicas o de otras terapias corporales. Por ejemplo, la cultura de la India o la cultura de la China o la misma nuestra latinoamericana, cómo lograron las culturas indígenas nuestras, lograban de alguna manera influir en algunas personas y buscar en sus propias culturas formas equivalentes. ¿Ves? Y si no Ok, existían, las creaban. Y si no, las creaban. Es decir, todos los pueblos inventan siempre técnicas, métodos, formas de atención de las dificultades, siempre. claro. La danza, la danza movimiento terapia, ahora voy a la diferencia. La danza movimiento terapia y la psicoterapia, la diferencia es que están pensadas en una relación terapéutica, es decir, en donde hay una persona que sabe y una persona que necesita atención y apoyo. Eso es en común entre las dos. La forma como yo estudié psicoterapia corporal, aunque era en grupo, la relación era más directa entre el terapeuta y la persona. Yo podía estar en situación de grupo, pero el abordaje terapéutico era en la relación con ese terapeuta, con un terapeuta que era el facilitador. Es una relación, por tanto, que moviliza tanto al terapeuta hacia el paciente como del paciente al terapeuta. Esos son conceptos que cuando uno habla de psicoterapia no la puede dejar de ver, porque se manejan, por eso digo, es un tema técnico, estoy tratando de hacerlo mucho más relajadito y mucho más digerible. La Claro, psicoterapia es un encuadre profesional, un encuadre en el cual hay una persona que conoce y una persona que busca ayuda con alguien que conoce ese tema. En la danza movimiento terapia en la que yo vi la psicoterapia corporal, lo que yo viví era un encuadre, un método más definido. Aunque son campos de conocimiento, y lo que yo conocía era que tenían un encuadre mucho más de técnica, de método, era mucho más preciso. Habían unas cosas que se hacían previas, había inclusive ejercicios concretos, formas concretas en las que se atendía, digamos, a la persona. En la exacto. danza movimiento terapia, lo que yo descubrí era que un campo, por lo menos desde mi perspectiva, es un campo de conocimiento mucho más abierto y más amplio. Tú puedes conseguir gente que tiene métodos, técnicas y formas concretas, pero también puedes conseguir que es un ejercicio más de exploración. El terapeuta es menos directivo. El terapeuta puede en algunos encuadres de tener un lugar menos protagónico, que en la psicoterapia corporal es imprescindible. No digo que en la danza movimiento no suceda, también sucede. El danza movimiento terapeuta tiene un lugar protagónico, pero le da mucho valor según el dispositivo con el que se trabaja, porque uno puede trabajar en individual y puede trabajar en grupo. Pero cuando se trabaja en el grupo, en algunos tipos de danza movimiento terapia, el lugar del grupo puede ser muy importante. Es decir, el terapeuta es importante, el grupo es muy importante y la persona es muy importante, las tres. En Las cambio, en tres. la psicoterapia corporal, aunque la persona está en grupo, es muy, muy directa la relación del terapeuta. ¿Sí? Hay una Ok. cosa que yo también veo como distinta, que tiene que ver, tú sabes que la psicoterapia, cuando Ajá, se inventa con la cosa se le da mucha importancia eso no fue así al principio, porque Freud como psicoanalista tocaba a la persona, tocaba a los pacientes.
Pero como Freud estaba muy interesado en convertirlo en ciencia, llegó un momento, te lo voy a decir así rapidito, llegó un momento que necesitó mucho la objetividad, la neutralidad. Entonces el psicoanálisis se fue por un lado, ¿verdad? En cambio, este discípulo de él, que era Reich, él siguió partiendo del toque, de tocar, de manipular el cuerpo y tal, ¿ves? Por eso la psicoterapia corporal, en el caso de la línea que él creó, trabaja mucho con la posibilidad que el terapeuta toque al paciente, lo puede tocar, lo puede presionar, porque como las contracturas están en el cuerpo, entonces él puede presionar áreas del cuerpo, ¿no? Esto es muy amplio, yo te estoy diciendo un poquito eso, pero no todos hacen eso. Lo que pasa es que en el análisis bioenergético sí se hace así. Sí, sí Ok. puede el terapeuta intervenir el cuerpo, lo puede tocar, puede presionar, puede hacer que el paciente tenga registro de la contractura, del dolor que le genera la contracción. Ok. Las culturas tradicionales inventaron los masajes, ¿se entiende? Las culturas tradicionales Exacto. ancestrales inventaron los masajes. De alguna manera había el mismo principio de liberar la tensión del cuerpo, ¿ves? En el caso de la danza movimiento terapia, no necesariamente hay contacto del terapeuta con el grupo ni con la persona, no necesariamente. No digo que no lo haga, pero no necesariamente el terapeuta no interviene tan directamente. Él genera unas condiciones para que la Sí. persona es menos directivo, para que la persona se dé cuenta, la persona atraviese, digamos, circunstancias. Es un gran facilitador y le da mucha importancia, según el lugar que ocupe, al cuerpo. Yo estudié en la Argentina un método de la danza movimiento terapia que es Ajá. distinto, un poco distinto al resto, que se llama movimiento auténtico, que es una de las Ok. corrientes de la danza movimiento terapia, que también viene de un discípulo de Freud, pero en este caso es Jung. Jung hace una propuesta de lo que uno llama ahora la orientación junguiana, que es lo que ahora se conoce así, que también trabaja con el inconsciente, pero él inventa la idea digamos, plantea más la noción de lo colectivo, ¿verdad? Del inconsciente colectivo. Es otra corriente que se desarrolla, porque el psicoanálisis es muy amplio. Esa corriente influye a una de las personas que trabaja con la danza, movimiento como terapia, y ellas lo que hacen es agarrarse de las teorías que Jung creó, y ellas a partir de esa plataforma inventan lo que llaman el movimiento auténtico. El movimiento auténtico tiene muchas características distintas de las otras formas de trabajar la danza movimiento terapia. A mí me encantó tuve a mi maestra Karin Fleischer, y la verdad que para mí fue muy terapéutico. Yo no solo lo estudié como psicóloga o terapeuta, sino que lo viví como un proceso personal y fue realmente me encantó, me encantó. Maravilloso. Espectacular, de verdad. Que esas experiencias, yo siempre he pensado que ese tipo de experiencias que uno vive así porque le nace, porque le gusta y porque es lo que uno quiere, esas experiencias son lo que más se le queda, lo que uno siempre va a Ujú. recordar el resto de su vida, creo, digo A mí, yo. totalmente, eso no se olvida, mami, porque es una de las cosas que yo agradezco de la Argentina, no solo fue que aprendí mucho, sino que también como que sané cosas, todavía sigo sanando, ¿no? Pero la huella que esas experiencias me dejaron, de verdad que me dieron, es como tú dices, no se olvida nunca, porque está atravesada por la vivencia, no por un estudio teórico de algo, sino porque lo viví en mi propio proceso personal. Exacto. Entonces, yo disfruté mucho estudiar danza, movimiento, terapia, pero ahí tocas cosas dolorosas, no siempre es, por eso es que no, aquí la danza no es siempre, ay, qué maravilla, puedes estar tocando cosas duras, difíciles de aceptar, por eso es que es psicoterapia. Eso. De hecho, a eso iba a preguntarte, ¿cómo sabemos, ya esta es una pregunta más particular, cómo sabemos que necesitamos una terapia corporal o la danza movimiento terapia? ¿En qué momento de nuestras vidas? ¿En qué situación? Más o menos. ¿Qué, qué pregunta? Mira, mi amor, yo te voy a decir, yo soy muy particular con eso. Fíjate que una de las cosas que es que yo no creo en recetas absolutas para nadie. O sea, yo tengo una cosa que es que yo estudio todo esto, pero yo siempre digo, todo es o sea, todo es tan, yo creo tanto en lo singular,
que aunque yo estudio todo esto, yo soy muy cuidadosa de decirle para tal cosa, porque es un proceso también darte cuenta de cuál es la alternativa, ¿no? Yo como Claro. persona que estudió las artes terapias, fíjate que ahí me voy a atrever a decir algo. Yo cuando regresé a Venezuela, una de las cosas que a mí me daba temor era agarrar así como esta cosa que la DMT entonces la salvación para todo el mundo y todo el mundo que haga DMT. Yo me cuidé un poquito de eso, porque aunque yo estaba muy fascinada con lo que había vivido, siempre he sido muy cuidadosa de creer que cada cosa que descubro es la panacea. Porque soy muy apasionada, pero a la vez me recojo un poquito con el respeto a que eso fue mi descubrimiento, pero tal vez para el otro necesita otra cosa. Y por eso yo me interesé en medio de que soy una apasionada de la relación del arte y la salud y los estudios del cuerpo, porque ahí hay como digo, ahí no hay un binomio, ahí no hay un matrimonio, sino un trinomio entre cuerpo, arte y salud. Cuando yo tuve la posibilidad ya al final de estudiar un poquito el tema de las artes terapias, y las artes terapias, desde la perspectiva que la estudié, le da la importancia a todas las artes. O sea, tú puedes estudiar musicoterapia, danza movimiento terapia, dramaterapia o psicodrama. O sea, todas las artes tienen una carga importante desde el punto de vista terapéutico, tienen una potencialidad terapéutica. En mi caso, yo lo que decía es que la UNEARTE, en vez de desarrollar una sola, tratara de abrir el compás de las multiplicidad de posibilidades, porque yo siempre digo que la opción lo dice la persona. Si yo le Ok. ofrezco solo danza, movimiento, terapia, todo el mundo va a hacer danza, movimiento, terapia. No digo que no lo haga, sino que yo lo que siempre digo es el otro, la persona que lo necesita, el que de alguna manera tú vas viendo sus intereses. Entonces hay personas que de repente de repente tú te das cuenta que más que la danza, de repente el proceso terapéutico, porque está pasando una situación. No, una de las ventajas que tienen esto, antes se me olvidó decirte, es que no tiene la cultura del venezolano es que cuando tú le dices psicólogo, la gente se siente como, ¡ay, perseguida! O sea, la cultura psicológica, la gente se persigue. Entonces, así como, ¡ay! O dicen, ¡ay, ya me vas a adivinar qué es lo que yo tengo! O sea, como que creen que uno tiene un escáner y ya. Sí. Entonces la gente se siente un poquito así como que ir para el psicólogo porque estás mal, pues. ¡Ay, Me sorprendió perrito! mi gatita por aquí. ¡Qué bello! Ella ¡Qué está por aquí belleza! siempre. Ella es ¡Qué bella, mi amor! ¡Mi preciosa. Sushi! Sí. Y lo que fue a darte un beso, porque ahí mismo se, Le he ahí buscado mismo que se bajó. se me murieron las lombrices ya. Porque me sacó de risa. Por ejemplo, ahí no tiene por qué ir al psicólogo, pero si vas al psicólogo, bienvenido es, ¿entiendes? Mira, el tema es que la gente cree que solamente se tiene que ir al psicólogo cuando se está muy mal, ¿no? Ajá. Y no se disfruta de la posibilidad de hacer psicoterapia para estar cada vez, no sé, o sea, descubrir, por ejemplo, en el caso de la bioenergética, es un repotenciador de la vitalidad, de la capacidad de disfrutar, del goce, el placer, porque se me olvidó decirte que Wilhelm Reich fue uno de los creadores de la idea de la liberación sexual. Por eso lo persiguieron tanto. Porque en los años 50 hablar de eso era muy peligroso. En los años 40 el tipo venía hablando de eso. Entonces Dios mío. ponía una sociedad muy conservadora a hablar más que Freud, del tema de la sexualidad. Bueno, Freud también, claro. Lo que pasa es que William Ray lo hizo desde otro lugar, pues. Entonces, lo que yo te digo es, no tienes que estar mal para ir a psicoterapia. O sea, obviamente la gente, si se siente muy presionado es cuando va. Ya cuando, digamos, ya la cosa se complica. Ahora, una de las cosas de las ventajas que yo ofrezco, que yo le veo a este tipo de terapia, es que el arte tiene una cosa maravillosa, igual que la psicoterapia corporal, que no trabaja solo desde el padecimiento, el sufrimiento, el conflicto. Ajá. Trabaja eso, pero lo trabaja desde otro lugar. Lo trabaja desde la potencialidad, desde la vitalidad. O sea, es como yo siempre digo, ve el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. En general, todas las psicoterapias lo hacen. Lo que pasa es que este tipo de psicoterapias lo hace más aún, porque las artes tienen esa ventaja.
tienen la ventaja de que los psicoterapeutas se pueden rodar del lugar y no solo estudiar las terapias psicológicas, sino que pueden estudiar el arte. Y el arte mismo, tal como tú decías, ya solamente bailar es terapéutico, ¿sí? Ya en sí mismo bailar, ¿entiendes? Sin psicólogo, sin terapeuta, ya en sí mismo es placentero, ¿se entiende? Exacto, es sabroso. Entonces el arte tiene como esa otra carga que le da a la psicoterapia una riqueza que desde mi punto de vista es muy maravillosa. Y es muy maravillosa porque le ayuda a la persona desde un lugar que a veces la palabra no puede. Y la psicoterapia basada solo en la palabra puede llevar un tiempo, puede ser más difícil. En cambio, la parte de las artes es como que de alguna manera pudieran ser una mediación para que ese conflicto, esa dificultad que muchas veces es inconsciente, aparezca a través de la producción de obra. De la producción de obra, no de una obra artística así, no, si es a través de la pintura, del pintar, si es de la danza movimiento desde un gesto que de repente en algún momento te conecta con algo que olvidaste o que estaba ahí como muy guardado y resulta que te conecta con cosas muy duras. Entonces el arte es como de alguna manera, yo siempre digo que el arte hace así como lero, 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 y cuando te das cuenta ya estás metido en un Sí, proceso. Sí. sí, literalmente es así. Entonces, No, yo lo que siempre digo es que a cada quien según su necesidad. Entonces, habrá gente que le sirva más la musicoterapia, habrá gente que le sirva más la danza terapia o la danza movimiento terapia, habrá gente que le interesa más el tema de la plástica, ¿ves? Entonces, la idea es que en Venezuela se desarrollen todas, porque eso le da la posibilidad a que cada quien según su necesidad, ¿ves? exacto. Cada quien, cada quien con sus necesidades. Exacto. Y, ajá, ahora, específicamente para la danza, movimiento y terapia, ¿se lleva algún género en específico? O sea, que sí, puede ser ballet, puede ser danza contemporánea o no sé. Qué pregunta más buena. Bueno, mira, yo tengo justamente todo un planteamiento con eso, porque mira, cuando nace la danza movimiento terapia, esas bailarinas, en la época que ellas bailaban, estaban haciendo, ese es un momento de la historia que ellas vivieron, que venían, había surgido el expresionismo como un movimiento, digamos, y el expresionismo nace un poco como la posibilidad de expresar como el mundo emocional, pues, y el sufrimiento que en ese momento también estaba, como te digo, atravesando ese pueblo por la Segunda Guerra Mundial, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Una de las cosas que le pasa a esas bailarinas es que nace simultáneamente con el surgimiento del movimiento expresionista y el surgimiento de la danza moderna, que era un poco romper con lo que digamos era el dominio que habían tenido las danzas, la danza del ballet, ¿entiendes? Que es una forma de danza que tiene mucha más una estructura, y ellas necesitaron más de explorar la libertad de la expresión. Entonces, Exacto. cuando eso nace en eso, de esa manera. Pero eso creció y muchos pueblos inventaron cosas. La danza movimiento terapia, justamente yo ahorita estoy investigando y lo que estoy planteando me hace una propuesta de un concepto que tengo desde Argentina, lo planteé, desde el año 2011, 12 yo lo planteé, que por qué no hablábamos, o sea, que la danza movimiento terapia era una forma de trabajar la danza desde el punto de vista psicoterapéutico, pero que también está la danza terapia, que es diferente a la danza movimiento terapia. Pero hay otra gente que le llama psicoballet, psicodanza, o sea, en varios países del mundo, especialmente en América Latina, surgían otras formas. La danza movimiento terapia, al nacer en Europa, Estados Unidos, tenía también una expresión. En otro momento nace en la Argentina la danza terapia que la crea María Fuchs, pero también en Okay. Cuba estaban inventando el psicoballet, que era en base al ballet. Entonces, cada una inventaba, o sea, cada quien, según su historia, inventaba métodos. En el caso de la danza movimiento terapia, nace más desde las bailarinas que en un momento eran danza moderna, pero tienen más relación con bailarinas de danza contemporánea o de técnicas vinculadas, ¿verdad?
por ejemplo, a la improvisación, a la cosa del contacto, o sea, es un enfoque, como es más abierto, da la Ajá, posibilidad que no esté necesariamente relacionado con un tipo de danza. ok. Eso ha ido cambiando, eso ha ido cambiando, porque en la medida que las mismas personas se van formando, como yo siempre digo, existen tantos métodos de danza, movimiento, terapia como terapeutas hayan, como danza, movimiento, terapeuta. Porque si es verdad que tú aprendes unos principios, a excepción del movimiento auténtico, pero en general, pues, tú aprendes unos principios, aprendes unas formas de abordar, aprendes unos conceptos que son clave, empatía kinestésica, empiezas a entender el sentido, porque ellos hablan del sentido del movimiento y el movimiento sentido. Sí es verdad que ellas trabajan con todas esas cosas, pero en la práctica yo vi a mucha gente trabajando con muchas maneras. Por ejemplo, conozco gente que lo hacía desde el tango, lo hace desde el tango, pues. ¿Ves? Trabaja en la danza movimiento usando como dispositivo, digamos, de relacionamiento, de la danza movimiento, porque la danza movimiento no tienes que trabajar coreográficamente. Esa es una de las ventajas que tiene, que no es que trabaja una forma de danza. Valora, por eso que se llama danza movimiento, porque no necesariamente estás pensada como una danza coreográfica o con unos pasos, para nada, para nada. Lo que pasa es que pueden usar eso, pero luego van para otro lugar. Luego, a partir de ahí, solo como una etapa, luego no se quedan ahí, porque no es que estás aprendiendo ninguna danza en particular, ¿ves? Lo que estás aprendiendo es a conocer, hasta a conocerte, o sea, es más una forma de encontrarle sentido a lo que te ha pasado en la historia, pues. Ok, perfecto. Fíjate que uno muchas veces tiene esas dudas y no tiene la oportunidad de aclararlas, pero Sí. aquí se dio la oportunidad. Hay unos métodos que vinculan la danza y la psicología que sí trabajan con formas concretas. Por ejemplo, el psicoballet trabaja con el ballet. Yo lo vi en Cuba, lo vi en el hospital psiquiátrico. Ellos trabajan las estructuras del ballet. Y hay gente que no le parece, que no está de acuerdo. Yo la verdad es que creo que la danza en todas sus formas es necesaria. Yo creo que así como te va cada quien según su necesidad. Yo soy una de Exacto. las personas, igual que Betty Mendoza, que Por creemos ahí que las danzas, que creemos que las danzas tradicionales en todas sus formas tienen una fuerza, un gran potencialidad sanador. De hecho, muchas de las pioneras de danza, movimiento, terapia lo dicen. Creo que las culturas inventan las danzas también por eso mismo, porque es la posibilidad, como hemos dicho, de sanar, aunque no se llamen danza terapia. Pero porque lo que en otro momento yo decía, lo que pasa es que en estas culturas tradicionales, yo les ponía un ejemplo, en el mundo occidental hay una separación del médico, el psicólogo, la artista, son como roles distintos, porque son áreas de conocimiento que fueron separadas. Pero en las culturas tradicionales eso todavía se mantiene más unido. Por eso es que, por ejemplo, en las culturas indígenas, el chamán, yo siempre digo, es una especie de artista, psicólogo, sacerdote, ¿sí? O sea, cura, o sea, es una mezcla de todos los saberes, y médico. eso. Entonces, la figura de chamán en sí misma es una figura integrada. Estas formas de psicoterapia buscan la integración. ¿Viste? Ahí está un aspecto importantísimo. Todas Sí, buscan la integración. Y las danzas tradicionales, en el contexto de la fiesta tradicional, también buscan la integración. exacto, correcto. Súper, súper interesante, de verdad. Este tema es bastante amplio, pero es súper interesante porque me parece que mientras más se habla, más salen y más salen y más salen temas. Y es súper importante hablarlo porque usualmente cuando las personas le dicen, no, que busca un psicólogo, la gente busca simplemente la psicología, sentarse y hablar y decir todo. Que a unas personas, como hablabas, sí les funciona, pero hay otras que no, hay otras que necesitan más. Y hay también muchas veces que no conocemos esa información de que existen tantas corrientes psicológicas o psicocorporales, no sé cómo se diría, pero existen más cosas además de sentarte en un mueble y contar todo lo que te pasó, que puede ser hasta mucho más sentirte muchísimo mejor que simplemente hablando todo ese tipo de cosas.
Ahora, yo siempre digo que todas son valiosas, porque la verdad es que yo lo que he aprendido es que todas, a cada quien según su necesidad, y a veces a alguna persona lo que le conecta es poder ir a hablar y contarlo. Ahora, sí sé que y en la experiencia que he tenido, que hay situaciones que son tan traumáticas, que la palabra no alcanza, no alcanza y es muy difícil y por eso la persona puede estar mucho tiempo en psicoterapia y le cuesta y le cuesta y le cuesta y le cuesta. Bueno, porque cada quien tiene un tiempo, ¿no? Y lo que sí he Exacto. visto es que las intervenciones con las artes pueden ser intervenciones en ese sentido que pueden acortar los tiempos. O sea, que en menos tiempo la gente puede hacer conexiones, porque la expresión es por otra vía, no a través de la palabra. Llegar a Exacto. la palabra es más difícil. Después, si alguien está muy traumatizado, puede ser que la palabra no salga, no salga. Es, es muy posible. Y te Puede voy a pasar. poner un ejemplo, te voy a Ajá. poner un ejemplo, porque yo lo aprendí. Tú sabes que yo viví la tragedia Vargas, y en la Ujú. tragedia Vargas fue una de las primeras experiencias en las que yo propuse, yo era más autodidacta todavía en ese momento. Te digo que, como te digo, lo estudié fue después. Pero en ese momento yo era la psicóloga, la Simón Bolívar, y me tocó enfrentar la tragedia Vargas. Y cuando yo me quedé haciendo un trabajo de apoyo psicosocial a la gente y tal, y yo les proponía a la gente que estaba haciendo la propuesta, pues, que tratáramos de usar las artes. Pero eso, como no sabíamos muy bien, yo tampoco sabía muy bien cómo defenderlo. Yo lo decía, pero yo decía, yo tenía como la convicción, pues. Entonces, una de las Exacto. cosas de las que yo me agarré, tú sabes que para los niños sí lo estaba permitido. O sea, todos llegaban a hacer pintar, jugar con los niños, ¿ves? Era una forma de elaborar el trauma con los niños. Pero lo que Exacto. no se permitía era hacer eso con los adultos, ¿ves? No se permitía porque se entendía que las artes eran para los niños, el juego para los niños, pero para los adultos no. Y una de las cosas que aprendí en la Argentina fue tener la convicción y no dejarme convencer, no, porque nunca me convencieron, sino que lo que no tenía era cómo explicar lo que en los adultos también era muy importante. Y lo que hice fue en la Argentina aprender cómo el juego, las artes y el trabajo con este tema del cuerpo era tan terapéutico con niños y adolescentes, adultos, con todo el mundo. Yo tuve un grupo estuve con una amiga mía que le mando un besote, que las adoro, que se llama Marta Olivera, y era un grupo de mujeres que yo creo que la menor tenía como 75 años, 84, 92, todas eran. Entonces se cuenta que trabajas con todo, con cualquiera puedes trabajar. Ay, Es qué difícil que una bien. persona no, es difícil que una persona de 92 años vaya a un terapeuta solo para hablar, ¿ves? En Exacto. cambio, iban para allá porque ellas iban a bailar. Sabroso. Súper, súper importante. Ah, bueno, y con esto que me estás contando, veo que no hay límite de edades para la danza, movimiento terapia, ni para la psicoterapia corporal. No hay límite de edades. No, eso es una maravilla por eso. Porque como te digo, se adapta mucho a la persona. O sea, yo soy muy cuidadosa de hablar de recetas y de hablar de técnicas. Porque como yo siempre digo, la formación del psicoterapeuta, estas son terapias que les llaman, están en el ámbito de las terapias creativas y expresivas. Y una de las cosas que yo creo que el terapeuta tiene que tener es que tiene que tener eso dentro de sí. O sea, esa capacidad expresiva y creativa, porque si no lo trabaja en sí mismo, es muy difícil para ti tener unas personas tan diferentes, con tantas necesidades distintas, y poder como acompañar a cada una según esa necesidad. Entonces, por eso el terapeuta tiene que trabajar mucho en sí mismo y tener esa habilidad y esa capacidad amplia de tener muchos recursos. Y no es por eso digo, no es una técnica, no es un método, porque es primero la persona. La técnica y el método vienen después. Primero la persona. Si yo vengo y digo, no, yo lo que hago es esto, por supuesto habrá gente que ese traje no le calza, porque el traje que yo hice es de talla M y él es talla XS, ¿entiendes? Entonces Exacto. el terapeuta tiene que tener esa amplia capacidad de ver la diversidad de personas que van llegando. Entonces, la danza movimiento terapia, por eso digo, más que una disciplina, aunque ellas insisten que es una disciplina, para mí es un campo, un amplio campo de conocimiento.
que le permite a una persona como terapeuta usar distintos recursos, distintas posibilidades, ¿sí? Esas posibilidades para mí se adaptan a la persona y por eso es que se adapta a cualquier persona, no solo por el tipo por la edad, eso por un lado, es que en cualquier condición. Estoy hablando en general, porque en el caso del movimiento auténtico sí tiene unas limitaciones. El movimiento auténtico no limitaciones. Tiene, digamos, unos principios que hace que se piense más en personas, no solo por la edad, sino por la estructura psicológica. Entonces es más cuidadosa de meterse con algún tipo de personas que tienen otro tipo de necesidades. Entonces ellas en ese sentido tienen un poquito, establece un encuadre con más límite. Pero del resto, las danzas, movimientos terapeutas que vi, trabajaban con cualquier tipo de población, cualquiera. Era muy flexible y amplia la posibilidad. Qué chévere. Trabaja, por ejemplo, tengo una amiga que ella inventó por cierto que bueno, tú sabes que yo quizás estamos ya sobre la hora. Tú sabes que ahorita ando como en la UNEARTE inventamos lo del arte y salud, que es un campo de conocimiento para que estas áreas se vayan desarrollando. A partir de la pandemia, nos inventamos una cosa que se llama Cirandas del Sur. Ajá, no es cuéntame. Sí, mi amor. Entonces resulta que la danza, yo he trabajado en muchas áreas, tanto en el tema, por ejemplo, estudié el tema de la salud, he trabajado mucho el tema de la salud, las medicinas ancestrales, populares. Yo me he metido en el tema de la salud por muchas vías, por muchas rutas, no solo por el arte. Entonces, como conocemos tanta gente, cuando aparece la pandemia, yo me enfrento a que todo lo habíamos hecho presencial, todo era presencial, inclusive mucha gente ni sabía lo que estábamos haciendo, porque a nosotros no nos daba tiempo ni poner las cosas en las redes, a veces poníamos cosas de vez en cuando ahí, pero estábamos haciendo aguas adentro, estaban pasando muchas cosas. Cuando pasa la pandemia, aparece el tema de la virtualidad, entonces yo tengo un amiguito que le voy a mandar un beso y un abrazo, que me ha ayudado mucho, que se llama Gregory Ramírez, que me ayudó a hacer un video de mi tesis de especialista de arte y salud. Y él me ha introducido en el mundo de la virtualidad. Entonces lo que dijimos, ¿por qué no hacemos una plataforma para articular a gente de toda América Latina que tiene que ver con estos temas? Que no es solo danza, movimiento, terapia, que no es solo la arte terapia, que tiene que ver con las medicinas integrativas, los estudios de la corporeidad desde la parte antropológica, gente que por una u otra vía estamos todos conectados, pero cada quien anda por su lado. Entonces yo tenía mucha necesidad de articular con mis amigas de Argentina, con las de Brasil con Venezuela, y como hay tantas experiencias distintas, nosotros le llamamos Cirandas del Sur, porque una amiga venezolana que está en Brasil, y en Brasil además hay muchos proyectos que vinculan el tema de las artes y digamos de la psicología y de la salud desde estas formas que son creativas y que forman parte de lo que uno llama el movimiento antimanicomial, porque todo esto forma parte de una visión distinta a la salud mental. Todo lo que estoy hablando a la vez son experiencias del área de la salud mental, pero no digamos, una visión de la salud mental diferente, no solo desde la patología, desde la enfermedad, y desde lo individual, sino desde lo colectivo, desde las experiencias organizativas, y donde la alegría y la vitalidad también tienen espacios, ¿ves? Entonces nosotros nos inventamos Ciranda del Sur y hemos inventado un encuentro internacional. Empezó por 3 días, después 4 días, ahora ya lo paramos, pero hemos programado 3 meses de actividades. Porque la gente llamaba y decía, yo también quiero estar. Y entonces a mí me daba pena decirles que no. Además me daba mucha alegría. A mí me daba mucha alegría cada quien cuando la gente decía que quería participar. Entonces reprogramamos y en vez de hacerlo todo en noviembre, lo hicimos una parte en noviembre, hicimos 2 días de actividad en noviembre y vamos a hacer 5 actividades, creo que son en enero y 6 en febrero. Y hasta ahora participan 12 países, personas de 12 países de distintas experiencias. Entonces, yo te mandé por ahí los programitas de la página, y inventamos una página web que se llama Cirandas del Sur, y montamos la programación, y ahí vas a ver una cantidad de gente que cada uno trabaja de manera diferente, porque la idea es mostrar cómo cada quien lo hace, ¿entiendes? Por lo que yo te digo, a cada quien según su necesidad. Y yo creo en todas esas posibilidades. Por eso yo digo, ninguna ni menos ni más. No, todas son importantes, son muy importantes.
Y me importa mucho que los venezolanos lo conozcan, porque yo creo que nosotros tenemos necesidad de eso. El tema de salud mental en Venezuela creo que ha sido muy mal manejado, lo ha sido subestimado, el pueblo venezolano viene sufriendo desde hace mucho tiempo. Y todas estas formas de trabajo son maneras diferentes de trabajar nuestras dificultades. Entonces, Cirandas del Sur es una red de cooperación internacional en arte y salud. Y ya tuvimos el primer encuentro, el primer ciclo, y ahora lo tenemos en enero y febrero. Chéverísimo, me encanta. Me encanta, de verdad. Bueno, Ahí para van a ir ver un cerrando, gentío. sí, y bueno, para Vas ir a ver un cerrando, gentío. cuando, después de que publique la entrevista, voy a compartir también lo que me enviaste de los nuevos ciclos de enero y febrero para que todos estén al tanto de todo eso, porque es muy importante que la gente participe de verdad. Y la página quedó súper bonita, yo me metí y yo, ¡ay, qué bonita! Es ¿Te súper, súper bonita, gustó? de verdad. Qué Sí. chévere. Qué chévere, mi amor. Es que de verdad, bueno, está Gregory. Ay, le voy a mandar un besote a Natalia, que la vi por ahí. Es un equipo, Martín es un gentío, pero bueno, yo quisiera hacer un reconocimiento a Natalia, Yejo, a Gregory, que te lo nombré, a Auriel y Brizuela, Elizabeth Zamora. Hay mucha gente Ariel participando, por también eso es está que no, metida en esto. sí, no quería nombrarlas porque si uno deja a alguien afuera, pero como son 80, mejor no empiezo a nombrarlo. Pero digamos, tengo un agradecimiento especial por Natalia, Auriel y Gregory, Elizabeth, que de verdad, Pamela, Sandra, o sea, la gente que desde el principio se animó con lo que estábamos haciendo. Pues. Claro, claro, La página perfecto. está bella, ¿verdad? Está Sí, bella, mi está amor. cierto, es verdad. Cirandasdelsur.org. Tienen que visitarla todos los Es, que nos están viendo ahorita. Así que tienen que visitarla porque está muy bonita. Bueno, un consejo, algo que quieras decir para despedirnos ya. Algo. ay, eso de los consejos, pero déjame ver. Este, creo que el Bueno, consejo es una invitación para que en Venezuela hagamos todo, mucha fuerza, para que las situaciones que nosotros vivimos, las crisis, los conflictos, las dificultades, lo hagamos buscando alternativas que nos inviten a la vitalidad, a la paz. Creo que el arte y la salud es un gran campo de conocimiento que a los venezolanos nos ayuda y nos ayudaría muchísimo más si exacto. todos le hacemos presión. Eso por lo general está en el ámbito privado, la gente tiene que pagar para ir a una persona que trabaja así, porque en el sistema público no hay casi nadie haciéndolo, es muy difícil hacerlo. Y la idea es que se haga también el sistema público de salud. Eso implica que los artistas también formen parte del sistema público de salud. Ahí es más que una recomendación, es invitar a que todos participemos y apoyemos estas iniciativas, pues. Claro, por supuesto que sí. No, súper Nos chévere. hace mucho bien. Ay, mi Agradecidísimo amor. de concederme esta entrevista, que más que una entrevista creo que fue una clase magistral porque aprendí muchísimo y estoy segura de que las personas que nos vieron también. Y bueno, súper, súper agradecida con todo y muchísimos besos y muchísimas bendiciones. Mi amor. Gracias, mi amor. No hubiese querido que fuese magistral, pero como que me perdía en el hilo. No te Cuando preocupes. empezaba una idea, yo, ay, no, bueno. Bueno, salió como salió, mi amor. Exacto. Estaba nerviosa. Estoy Ay, yo también. nerviosa. Primera vez que uso Instagram. Ah, bueno, pero se utilizó para un buen fin. Ay, verdad que sí, mi amor. Sí, Ay, me bueno. encanta que me la hayas hecho, verte desde niña y verte ahorita mujer bella, preciosa, a punto de graduarte, todo, me encanta. Siempre, siempre te admiré mucho. Siempre Ay, preguntaba por ti porque todas tus genialidades me encantaban. sí. Ay, Ay, Dios. Bueno, muchísimas gracias, Angelita. Muchísimos besos y bueno, nada, súper atenta a todo lo que va a hacer Cirandas del Sur. Y bueno, muchas gracias. ay, gracias a ti, mi amor. Un besote, mi amor, que te vaya muy bien. Un besote igual. Chau, chau. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por el día de hoy, por esto que es de Venezuela para el mundo. Ya vemos que nuestra compañera
mi amiga Ángela Barrios. De verdad tiene muchísima experiencia y es una persona súper agradable que tuve la oportunidad de conocer hace bastante tiempo ya y que me ha visto crecer. Y de hecho yo también le he visto crecer a ella en su ámbito y de verdad súper agradecida porque me haya concedido esta entrevista y por todos los que estuvieron presentes, a Mili 2308, a Maffer, a Psicocuerpo, a Meli, a Nisa, a Natalia, a Belén, Maffer, todas las que estuvieron presentes que me están ayudando en este momento y que también los he visto en mis historias pasadas. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias Angelita, te adquiero muchísimo, te adoro y bueno, nada, chao, chao. Nos vemos en la próxima de esto que va a ser de Venezuela para el mundo porque sin duda esto no se puede quedar así y necesitamos más entrevistas. Así que, chao, chao, nos vemos. No se cierra.